representante es el ego. Quedaros con esta imagen. Imaginaros el océano. Y en el océano llego con una botellita de plástico de estas de agua vacía, y la medio lleno, la tapono y la tiro al propio océano de donde he sacado el agua, que está dentro de la botella. Y la botella queda ahí flotando. Si os dais cuenta, el agua que hay dentro de la botella es el mismo agua del océano donde está flotando. Es un océano fractal, una representación fractal del propio océano. Un océano en miniatura y metidito. La botella donde está ese agua, eso es el ego. El ego es la mentira que nosotros mismos nos decimos para sentirnos separados de la conciencia divina, del océano que somos. Es decir, el agua es el mismo que el océano. Lo que pasa es que nosotros nos creemos que somos esto. Este pedazo de carne, con estas creencias, con estos pensamientos, con estas necesidades diarias o con estos deseos diarios, y nos pensamos que somos eso. Entonces nos identificamos hasta el tal punto que en el momento que empezamos a intuir que podemos dejar de jugar a esto, entramos en el estado de pánico porque empiezas a decir: ostras, que yo ya no voy a ser más Fran, que ya no voy a ser más la botellita. Y entra el miedo y el pánico de la disolución del ego. Y si os dais cuenta, si en vez de ver una botellita hay millones de botellas en el océano, todas cargadas con el mismo agua del océano, tú estás peleándote con el de al lado, que esto es, que yo tengo razón, que no, que esto es mío, que tal. Nos estamos peleando unos y otros, botellas contra botellas, olvidándonos que el agua de la botella del otro es el mismo agua que la mía. Y lo más grande de eso es que es además el agua del océano que nos contiene a todos. Somos lo mismo, pero nos creemos distintos por esa botella. Es decir, discúlpame que te utilice a ti, si yo te miro a ti, no te estoy viendo a ti. ¿Sabes qué estoy viendo? Mi plástico de botella. ¿Por qué? Porque es lo que yo he generado y a través de ese filtro te estoy viendo a ti. Es decir, que yo lo que veo en ti, no nos conocemos, pero a lo mejor si tú fueras mi vecina y cada vez que te viera me repatearas el hígado, el hecho de verte, en realidad lo que me está repateando el hígado no eres tú, sino la mierda que tengo aquí en la botellita, que yo mismo he puesto. Luego, para verte a ti, tengo que limpiar esta botella o quitarla por completo, ver más allá de tu propia botella para identificar que ese agua que hay ahí dentro es la misma que la mía. De ahí la famosa frase de todos somos uno. Si todos somos la misma fuente, todos venimos de la misma fuente, todos somos el mismo agua. Bien, pues si ahora os hablaba al principio de que esto era una trampa, este salto dimensional era una trampa, ¿y quién nos pone esta trampa? Pues nosotros mismos, con el ego y el propio juego en sí. ¿Por qué? Porque el juego y el ego, que el ego es la pieza que utilizamos dentro del juego para ir ganando terreno, nos miran y dicen: oye, que estos están empezando a recordar, que están jugando. Y si recuerdan, ¿qué puede pasar? Que pueden decidir dejar de jugar. Y si tú dejas de jugar, ¿qué pasa? Si tú nunca juegas, ya nadie juega con el ajedrez, ¿qué pasa con el ajedrez? Es como si no existiera. Los peones no existen. Entonces, juego y ego confabulan, en realidad somos nosotros, pero vamos a utilizar lo externo, luego hablaremos de lo interno-externo, confabulan para darnos ciertas concesiones. ¿Por qué? Porque estamos en un punto tan oscuro del túnel que en el momento que el globo está tan inflado, si tú, que notas que va a estallar, le quitas un poco de presión, entonces es como que te quedas como Dios. Y dices: me relajo. Y entonces ese salto de quinta dimensión nos lleva a un estado de estar un poco más relajados y más lúcidos y decir: bueno, estoy en un estado superior de conciencia, tengo más serenidad, puedo tomar decisiones
y saber las consecuencias de las decisiones antes de tomarlas, pues viajas conciencialmente en el tiempo. O sea, es un montón de ventajas que se nos están ofreciendo como una medida de quitarle presión al globo que está a punto de estallar. Es decir, que es una trampa, ¿para qué? Para permanecer en el juego de la dualidad. Luego, ¿qué posibilidades tenemos? Alcanzar el suficiente grado de lucidez de darnos cuenta de que estamos jugando este juego de dualidad y tomar la decisión bien de salirnos, es decir, como hace el hijo pródigo, volver a la unidad, a la casa divina, a su casa del padre madre, y fundirte otra vez en la unidad, es decir, coger tu botellita, quitarle el tapón y disolverte otra vez. Pero claro, ya no serías tú, porque esta botella es cáscara vacía, no sirve para nada. Tienes que dar ese salto. O la otra opción es decir, bien, estoy jugando, pero ahora tengo la lucidez de que estoy jugando. Entonces a lo mejor ahora es cuando empiezo a disfrutar del juego. Y cuando yo me di cuenta de que esto podía ser un juego, de hecho lo admití como un juego, cada vez que se presenta alguna historia, ya lo miro desde esa perspectiva, digo, qué buena nueva no está esto. Y ya no entro en el estado de desesperación y de falta de poder personal, es decir, no puedo controlar la situación, porque es que se me apodera esto. No, ahora me lo tomo de otra forma. Yo no soy eso, no me identifico con eso, lo puedo ver desde otra perspectiva, más alejada. Esas son las opciones que se nos presentan. Elegimos, cada uno que elija. ¿Quién quiere volver a la unidad? Como dijo Jesús en su momento, volver a la casa del Padre, o quién quiere permanecer en el juego. Es decir, somos conciencias divinas explorando el universo de las posibilidades, y cada una de las conciencias es que es una forma, no es fácil de explicar, por lo menos como yo lo veo, porque esa misma conciencia somos uno, la misma esencia está ahí y está aquí, pero está mezclado todo a la vez. Entonces, donde ponemos la conciencia es lo que se está dando. Si yo estoy poniendo mi conciencia en la unidad divina, en la ascensión, en el punto cero, como diría Ihaliakala del Ho'oponopono, o el estado de vacío total, como diría Buda, o el estado de iluminación, pues es ahí hacia donde me voy a mover. Tú puedes moverte hacia el estado de meterte más en la sombra. Jesús lo dijo, no estoy seguro si lo dijo, porque ya me han llamado la atención sobre esto, pero esto de que siempre habrá pobres, no os preocupéis tanto por los pobres, lo he estado buscando en los evangelios y no lo he visto, quizás lo leyera en un apócrifo. A mí se me torna como que siempre habrá conciencias que decidan estar explorando el universo de la sombra, y no por eso uno es peor que otro. Somos conciencias divinas en exploración, en experimentación. Luego no hay mejor ni peor, somos simplemente elecciones que elegimos. Entonces no es que seamos más que otro, ni menos que otro, o más tontos ni más listos, sino que elegimos, y cada uno elige desde una perspectiva. La posibilidad que tenemos es tener la suficiente lucidez de darnos cuenta de que este es el juego en el que estamos unidos y elegir desde ahí. ¿Cómo se puede salir del juego de la dualidad? Pues esto nos lo fue dicho también por Jesús. Jesús nos dio todas las claves, todas las pautas. Esta nos la dio en la cruz, en la famosa frase final de antes de irse, en la que dijo Eloí, Eloí, lema sabachthani, Dios mío, perdona, tienes aquí una silla, tienes aquí. Eloí, Eloí, lema sabachthani, es decir, que en arameo significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice eso? Pues porque Jesús era un ser humano, era hombre. Y momentos antes, días antes, sus mejores amigos, las personas en las que él más confiaba, le habían abandonado. Pedro le negó 3 veces. Los otros no le negaron, no porque no quisieran negarle, porque es que no hubo ocasión. Salieron corriendo despavoridos a esconderse.
y no hubo ocasión de decirle, oye, tú también estabas con el rabí, no como a Pedro, que le pillaron al pobrecillo y fue el que dijo que no. Los otros no hubo tiempo de acusarles, tú también estabas con el rabí, fueron corriendo a esconderse. Es decir, sus seres más queridos, los más cercanos, le dieron la espalda, la abandonaron. Tú como ser humano, ¿cómo te sentirías? Segundo, te estaban flagelando, estaban fustigando, y para INRI le crucifican, una de las muertes más dramáticas que puede tener un ser humano, porque se muere con una larga agonía de falta de oxígeno, porque los pulmones se le comprimen con los brazos en cruz. Está muriendo de esa forma. Vosotros, en ese estado de físico y emocional, ¿veríais angelitos por algún lado? ¿O veríais oscuridad y desesperación? Lo grande de ese hombre es que cuando dice ¿por qué me has abandonado?, no está diciendo me equivoqué. Menuda me he liado yo solo creyendo que Dios existía. Cuando si existiera no me consentiría esto. Él no está renegando de su creencia. Todo lo contrario, está diciendo, mira, no te veo, no te siento, no siento tu presencia, no te veo, pero sé que estás ahí. Ese estado de confianza, ese estado de certeza, más allá de la propia desesperación de no ver nada, fue lo que le dio el salto hacia el estado crístico, al estado de ascensión. Es decir, que nosotros, aquí hay sillas, nosotros ante esta situación que puede ser, siéntate, cuando en esta situación en la que estamos sumidos de desesperación en el punto más oscuro del túnel, que aún se puede oscurecer más, está escrito los 3 días de oscuridad, que pueden ser incluso físicos, porque tú en una inversión magnética de los polos del planeta Tierra propicias que haya 3 días de oscuridad, muy sencillo. Yo cuando era pequeño tenía un equipo de electrónica que alimentaba un motor eléctrico con corriente alterna y le ponía los imanes y según los acercaba o los alejaba, aceleraba o disminuía la aceleración. Pero me divertía porque yo le daba la vuelta a los imanes, le invertía la polaridad y el motor giraba en sentido contrario. Y digo, no, ¿y esto? Es decir, que la rotación de la Tierra viene dada por los polos magnéticos, por el magnetismo de la Tierra en sí. Si tú le das una inversión magnética a los polos, que no sería la primera, no sería la primera, que ha habido, según los geólogos, ya ha habido 14 inversiones magnéticas, o sea, estaríamos hablando de la 15ª del planeta Tierra. Esa inversión magnética, si se baja, solo se cambian los polos, no que la Tierra se da vuelta, sino solo la inversión magnética. Lo que hace la Tierra es que si está girando así, al cambiar el magnetismo, tiene que girar en sentido contrario. Y la inercia de esta masa inmensa de Tierra, hasta que se para y empieza a funcionar en sentido contrario, puede durar más o menos 3 días. Si te pilla en la zona en la que estás de noche, son 3 días de oscuridad. Si te pillan en la zona en la que se está dando el sol, son 3 días de luz. Pero el estado emocional es el mismo, porque en la zona oscura tú estás mirando y dices, ¿por qué no sale el sol? Y en la zona de luz estás diciendo, ¿por qué no se va el sol? Es decir, el estado de pánico es en realidad el estado oscuro, el del miedo que tenemos de qué es lo que está pasando. Cuando es un proceso natural en los planetas, en la Tierra se ha dado ya 14 veces. Es como un proceso natural que simplemente no lo hemos vivido. Ahora, esto puede ser metafórico, no tenemos por qué vivirlo también físicamente, sino simplemente entrar en un estado de desesperación que mirad, no tenéis más que poner la tele para ver el estado de crispación que nosotros mismos hemos alimentado, porque echamos la culpa a los políticos, a los banqueros, echamos la culpa a la sociedad,
cuando en realidad los únicos responsables somos nosotros, porque todo, absolutamente todo, lo que ocurre fuera de nosotros es lo que estamos viendo a través de nuestro plastiquito. Es decir, que el universo, Dios, la divinidad, tu yo superior,